Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la lección número 4. Esta sesión se ha impartido en el aula sin mayor incidencia y lo que hago ahora es un vídeo resumen, ¿no? Un vídeo explicativo de refuerzo de lo ya explicado en el aula para que nadie pierda detalle con el asunto. Es un vídeo que al tiempo es textual, pero también es audiovisual. Bueno, vamos a hablar del epígrafe 2.1.1, lengua, dialecto, hablas. Aunque estos términos te resultarán familiares y parecen evocar realidades diferentes, lingüísticamente no tienen diferencia. Es decir, que lengua, dialecto y habla son lingüísticamente lo mismo. Sus diferencias son políticas. Todo es lengua, todo es dialecto, todo es hablas. Los conceptos siempre están situados, nos dice Donna Haraway, y solo pueden entenderse dentro del contexto de su tiempo, nos dice Immanuel Wallerstein. Es el caso de esta tricotomía, lengua, dialecto, hablas. En relación los unos con los otros tienen una raíz colonial. En este sentido, el sociolingüista Lucien Calvet interrelaciona nociones surgidas de las prácticas colonialistas e imperialistas desde 1492 y a lo largo de toda la modernidad, especialmente en el siglo XVIII francés, donde se acuña el término civilización frente a salvaje y sus correlatos lingüísticos, lengua y dialecto respectivamente. Esto se puede leer en el libro de Calvet, Lingüística y Colonialismo. Al mismo tiempo, para los pueblos y lenguas del interior de Francia se destina un despectivo término, patois, traducido como habla. Se puede también leer, además de Lingüística y Colonialismo, en el libro ¿Qué significa hablar?, de Pierre Bourdieu. Para Calvet, de manera crítica, es la armoniosa organización dicotómica sobre la cual se cimentaría el confort del occidente colonialista. Este es el esquema que correlaciona, a partir de Calvet, que correlaciona estas categorías. Civilización, en referencia específicamente a la metrópoli, pensemos en la crítica que están haciendo con respecto al imperio francés y el Estado francés. París, civilización, la metrópoli, la lengua de París, que va a ser llamada lengua como tal, va a ser representada como la lengua per se. Las colonias externas, cuyas lenguas van a ser llamadas dialectos, despectivamente, dentro del Estado francés, los otros pueblos no hegemónicos, en lo que llamamos el colonialismo interno, cuya forma de ser estar lingüísticamente en el mundo, cuyas lenguas van a ser denominadas patois, que lo podemos traducir, se ha traducido al español como hablas, de donde la tricotomía lengua-dialecto-hablas, que después se ha intentado despojar de todos estos componentes que son políticos, pero que, como vemos, son colonialistas, imperialistas, que son racistas. Para los lingüistas Peter Tragil y Jack Chambers, es mejor usar el término variedad. Para estos autores, este término es más neutro, pues da cuenta de la realidad y evita esos términos marcados ideológicamente. No obstante, hay que conocerlos y saber dilucidar cuándo los usos son intencionalmente ideológicos y cuándo se usa por tradición y sin intención de jerarquizar variedades, que es lo mismo que jerarquizar, esto de jerarquizar variedades, que es lo mismo que jerarquizar personas. Pues en ausencia de personas no hay lengua, como señala precisamente Calvet en Lingüística y Colonialismo. En mi opinión, es mejor evitar estos términos por la ambigüedad indicada y usar variedad lingüística. Pero hay ahí el comentario que acabamos de hacer. Hay que saber diferenciar entre lo intencionalmente ideológico, con intención de inferiorizar variedades lingüísticas y a las personas que las hablan, y los usos técnicos en virtud de la tradición y demás. Pero bueno, mejor usar variedad lingüística que da más cuenta de la realidad, nos es más operativo. Y si correlacionamos este apartado con lo anteriormente dicho en otra clase, ¿no?, veremos cómo términos técnicos como diatopía, diastratía o diafasía son combinados con el término variedad. Variedad diatópica, variedad diastrática, variedad diafásica.
En definitiva, la tricotomía lengua-dialecto-habla surgió como el correlato lingüístico de la división colonialista e imperialista del mundo por parte de Europa y del nacimiento y la conformación de los estados-nación. Lengua para la capital del estado de la metrópoli, dialecto, lengua de los pueblos colonizados, y habla, lengua de los pueblos subalternizados al interior de los estados europeos. Haremos una crítica al asunto de hablas andaluzas, también en el referido muchas veces bloque tercero. Hablemos ahora de sistema norma-habla. Aunque ampliaremos esto en el bloque tercero, por el momento deberemos tener claro que el sistema es el conjunto de signos lingüísticos, cuya naturaleza y relaciones están conformadas por oposición. Son todas las posibilidades funcionales del propio sistema, constituido a partir del hablar, la realización concreta del sistema. Por tanto, son solidarios. Kosheriu, en 1967, establece esta tricotomía sistema-norma-habla, y al hacerlo distingue dentro de este último término, habla, el habla individual del habla social. No nos paramos a explicar exactamente cuestiones técnicas aquí de sistemas de oposiciones funcionales, conjuntos de oposiciones y demás, porque lo hemos explicado en otro vídeo. Así que remitimos a ese vídeo, por ejemplo, el vídeo anterior, el vídeo resumen de la sesión teórica tercera, tiene una explicación a partir de del contraste que se ejemplifica allí en ese vídeo con me se cayó, se me cayó, y también con él y la. Así que remitimos a ese vídeo para esa explicación, aunque lo explicaremos de manera más amplia. Los vídeos son acumulativos, así que, los vídeos, las sesiones, ¿no? Las sesiones en el aula, estos vídeos son de refuerzo. No están sustituyendo de ningún modo, evidentemente, la sesión en aula. Simplemente quieren reforzar lo dicho, repetir lo dicho, tenerlo grabado, ¿no? Para poder ser escuchado, leído, porque también tiene un componente textual, ¿no? Bueno, por su parte, la norma no tiene nada que ver con la RAE, ¿no? Hemos dicho sistema norma, habla. La norma no tiene nada que ver con la RAE aquí, ni con la escuela, ni con la escritura. No se trata de norma ortográfica. La norma lingüística es lo que es normal en una comunidad o grupo de hablantes. Por ejemplo, el llamado ceceo. Es norma allá donde se cecee. Lo mismo pasa con el jejeo, hoy Jesús, en vez de soy Jesús, ¿no? O soy Jesús. Hoy Jesús, un ejemplo que pongo, ¿no? El jejeo es norma allá donde se jeje. El ceseo es norma allá donde se cesee. Esto de ceceo, jejeo, ceseo, tiene también una raíz también un poco etnocéntrica con respecto a la escritura y a aquello que se dice de manera muy problemática para mí, distinción, ¿no? Porque se está tomando como modelo a la hora de estar hablando la escritura, cuando la escritura viene después. Así que es totalmente inadecuado, pero por convención, por tradición, se suelen usar estos términos, además todo el mundo los entiende. Algunos términos eran muy problemáticos. Estos en sí, yo sí los veo problemáticos, porque además una persona de la que se dice que es ceceante, al final va a ser caracterizada totalmente, a partir de una característica que es anecdótica, porque es propio de la sustancia, es decir, un contraste que no opone oposición, zapato, zapato, ¿no? No opone oposición, es decir, no distingue significado. No, es un mero contraste fonético, no hay oposición funcional, ¿no? No pone significado, como decimos, y por tanto no tiene una repercusión lingüística, no es lingüísticamente pertinente, ¿no? Entonces, a partir de algo que no es lingüísticamente pertinente, la persona entera queda caracterizada como ceceante, seseante, y no digamos ya como jejeante, ¿no? Y en este último caso, y en el caso del ceceo, hasta con palabras despectivas, ¿no? Que pueden ser hasta insultos, ¿no? Bueno, es totalmente inadecuado, ¿no? Pero bueno, las cosas están constituidas así y ahora, y menos en una clase, y menos en estos poco espacio de tiempo, soy consciente de que no se pueden cambiar, pero es muy interesante y podemos, si quieren ustedes, hablar de eso y hablaremos cuando estemos viendo la cuestión relacionada específicamente con el apartado dedicado a la radio. Bueno,
Chorraera, por ejemplo, es norma en Málaga. Para las personas que no sean malagueñas, chorraera es tobogán, ¿no? O resbalaera en otro sitio. No resbaladera. Porque resbaladera, en los sitios a los que yo me estoy refiriendo, no dice resbaladera. Resbaladera no es, la norma es resbalaera. Así que por aquí tenemos, que si las normas de la RAE, por ahí tenemos pues cómo hablan las personas, que eh, pues, lo normal, lo otro es artificial. Eh, y hasta pedante, si me permiten ustedes, en algunas ocasiones. Es decir, en estas, ¿no? Corregir algo, no se dice repalaera, se dice, o ya el colmo, no se dice chorraera, que alguien vaya a decir, no se dice chorradera o chorraera, que no existe porque no está en el diccionario. Es otra de los grandes bulos, mitos o tonterías, si me permiten ustedes. Chorraera es una palabra de pleno derecho que además lo usan las personas malagueñas, así que es una palabra que es norma en Málaga. La expresión mala folla es norma en Granada. Mm, Podría poner el mismo ejemplo añadiéndole el hada ahí, pero me dirán ustedes si vamos a Granada, preguntamos, pues nos va a decir qué polla habla, ¿no? Eh, Cosa que es norma allí. Claro, en este contexto, fuera de Málaga, perdón, fuera de Granada, puede ser, como no es norma aquí, puede ser interpretado de otra forma, pero ya son interpretaciones verdaderamente espurias, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que el ejemplo se entiende perfectamente. Bueno, en otro apartado, como digo, estudiaremos y problematizaremos la diferencia entre norma lingüística y norma académica. Y que me perdonen las personas de Granada si no he acertado a- a ejemplificar bien, ¿no? Eh, pero bueno, como platanito está la voluntad. Em, la norma es lo normal en un grupo humano. Lingüísticamente todo lo que hace la gente en un lugar es la norma de ese lugar. No se aprende en la escuela, sino por socialización primaria. O enculturación, también se dice en antropología. Enculturación o endoculturación, es lo mismo. Es decir, donde te crías. Es pauta repetida. Es modelo socialmente aprendido en la calle. No confundir con norma académica o escolar, vinculada a la lengua cultivada y aprendida normalmente en el sistema escolar, que es artificial. Idiolecto y sociolecto. Vamos a ver la diferencia. Idiolecto es el habla individual, es la forma específica de hablar de cada persona. Antes hemos dicho, Coserio diferenciaba entre el habla individual y el habla social. Bueno, otro lingüista que se llama Bloch, bueno, pues puso esta terminología sobre la mesa. No viene al caso, da igual, quien lo hiciera, ¿no? Pero es poner a dialogar aquello que estaba diciendo Coserio, que era el habla individual, el de una persona, frente al habla social, que es el del conjunto, ¿no? De personas. Pues aquí tenemos el idiolecto como habla individual y el sociolecto como el habla de un grupo social, que también lo podemos poner a dialogar con aquello de la variedad diastrática. Si te fijas, hay un correlato terminológico y conceptual en la creación de estos términos. Idiolecto, lo individual; sociolecto, lo socialmente grupal; y dialecto, lo que agrupa geográficamente a diversos grupos sociales y geográficos, en tanto que todos los grupos están asentados, ¿no? En una cultura evidentemente sedentaria, están en un lugar específico frente a otro grupo que están en un lugar específico. Estoy pensando en asentamientos humanos, pueblo con pueblo. Bueno, pueblo, llámale ciudad, lo que sea, son asentamientos humanos, tenga 2.000 habitantes o tenga 3 millones de habitantes. Asentamientos humanos. Uno aquí, otro allí. A y B. Mm, bueno, este último término, el término dialecto, es el término a partir del que se construyen todos los demás, porque este es el que está tomado de la tradición gramatical y es a partir del que se construyen estos eh, nuevos términos, estos neologismos. Em, los tenemos que conocer por también, no solamente una cuestión técnica, sino por una cuestión de cultura general, por saber de qué hablamos cuando hablamos. Es muy importante, porque, bueno, los alcances de aquí no es para ser lingüista, ¿no? Es para ser precisamente periodistas. Pero por eso, cuando tengamos que manejarnos, eh, fíjense ustedes, cuando a mí, que soy lingüista, me entrevista, bueno, me he desempeñado como periodista también, ¿no? Pero bueno, soy lingüista. Mm,
El que tuvo retuvo, ¿no? Em, Cuando a mí me han entrevistado periodistas fantásticas, ¿no? Y fantásticos, que controlaban, o al menos habían documentado, que es una especie de formarse para poder hacer la entrevista. Es como cuando una actriz o un actor se prepara bien su papel, estudia. Pues él y la periodista, en cierto modo, cuando se preparan la entrevista, hacen lo propio. De ahí salen las grandes, las buenas entrevistas. Bueno, este último comentario tiene alcances para esto, pero tiene alcances realmente más generales, ¿no? Así que creo que es positivo también ponerlo sobre la mesa en este doble sentido, ¿no? No con doble sentido, sino en este sentido doble. Bueno, eh, vamos a ver una cuestión muy interesante, que es la de las competencias lingüísticas y la competencia comunicativa, y después vamos a diferenciar entre competencia analítica y competencia sintética. Y vamos a ver otro término, que no se me asuste a nadie, porque este término puede echar para atrás, pero no es tan complejo, y tampoco nadie se lo tendría que aprender, no se trata de aprendérselo de memoria, simplemente hablar de ello, ¿no? Sesquilingüismo. Bueno, vamos a ir por partes. Ser competente. Primero, vamos a ver qué es esto de ser competente, ¿no? Ser competente en algo es conocer ese algo de manera efectiva. También lo usamos normalmente en la vida cotidiana, ¿no? No, es una persona muy competente. Es decir, que no es una persona metepata, es decir, una persona que está, que sabe estar, que hace grupo, que gusta estar con ella, ¿no? Entonces, mm, tiene matices muy positivos, ¿no? Y precisamente cuando están aplicados a la cuestión del conocimiento y la cuestión lingüística es la profundidad de conocimiento, ¿no? Tiene una competencia en conocimiento. Por ejemplo, yo tengo una competencia acreditada de conocimientos en lingüística, pero no tengo una competencia ni acreditada ni no acreditada en música, yo qué sé, jazz. Más allá de reconocerla, la verdad que tengo que reconocer que no soy competente en esa materia, ¿no? Bueno, y así si nos ponemos a pensar en cada uno de nosotros, no somos competentes en muchísimas materias. Claro, es que la sociedad es un conjunto, nadie está solo. Entonces, esto es lo interesante, lo apasionante del asunto. Bueno, ser competente, como digo, en algo es conocerlo de manera efectiva. Así Chomsky, cuando dice en 1957 que la competencia lingüística implica conocer la lengua como hablante, pues está apuntando precisamente a esto. Todo hablante, bueno, habla del hablante oyente ideal porque es como un hablante genérico, ¿no? Para poder hacer una descripción en abstracto. Pero también está apuntando a una realidad, porque por mucho que está haciendo una abstracción, está partiendo de una realidad, ¿no? Entonces está implícito ahí, ¿no? Que la competencia lingüística la tienen los hablantes de una lengua. Para, para conocer bien una lengua, una persona también precisa conocer todas las condiciones sociales de uso de esa lengua. Esta es una precisión que hizo Delhaims, uno de los fundadores de la sociolingüística, en 1972. Bueno, lo hizo a través de varias publicaciones desde los años 60, ¿no? Pero en 1972, en el libro referenciado dentro de la lección por escrito que se facilita, añade este nuevo término, ¿no? Si Chomsky había dicho competencia lingüística, Delheim va a decir competencia comunicativa. Fíjense que la competencia lingüística es una competencia adquirida eh, en el uso, por socialización primaria, por inculturación de la lengua, al mismo tiempo que se va adquiriendo otras competencias de cómo usarla, ¿no? La lengua, ¿no? Te puedes meter en un lío si dices esto y lo otro cuando no corresponde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy sencillo que no intenta reducir a la simpleza el asunto. Es que va de la mano, ¿no? Competencia lingüística por un lado y competencia comunicativa al final es un todo. Es importante tener en cuenta esta distinción eh, y más específicamente una distinción que estableció Moreno Cabrera en 2021
en este libro que aparece ahí en la imagen, y que pone de relieve la operatividad del término variedad, del que hemos hablado hace unos minutos, como más cercano a la realidad lingüística, más que la falaz y colonial distinción entre lenguas, dialectos, entendido de manera ideológica, ¿eh? No como algo técnico cuando se es consciente de que es lo mismo, sino como algo ideológico pensando, vamos a decirlo de manera gráfica, que en Castilla se habla una lengua y que en Andalucía se hablan unas hablas, un dialecto, eh, y que está el español por allí me refiero, por aquellos lares, por aquellas latitudes, y que aquí lo que se habla es un dialecto. Eso no tiene ningún sentido. Aquí se habla lengua y allí se habla lengua, allí se habla dialecto, aquí se habla dialecto. Todo es variedad lingüística. Allí se habla hablas, aquí se habla hablas. Todo es variedad lingüística. Todo es dialecto, todo es lengua, todo es habla, todo es variedad lingüística, como digo. Bueno, es lo más cercano a la realidad, como decimos, así que ya antes me he posicionado, ¿no? Ahí, pero para evitar todas las cuestiones ideológicas asociadas a la tricotomía lengua, dialecto, habla. Los conceptos como están asociados a su tiempo, hemos dicho, pues también de alguna manera, y permítanme que use aquí un verbo que, bueno, hay pocas oportunidades de usarlo en una lección. El verbo pringar, ¿no? Bueno, de alguna manera nos pringan, ¿no? Heredamos conceptos y al heredar los conceptos que son conceptualizaciones de la realidad también estamos heredando lógicas de estar pensando la realidad de ese tiempo y de ese lugar de enunciación, de esa trayectoria intelectual, incluso de esa persona, ¿no? Entonces hay que estar, permítanme también que use una palabra nuestra, muy nuestra andaluza, al liquindoy con estas cuestiones, con los conceptos, problematizarlos, vamos a decir más técnicamente. Bueno, lo que llamamos lenguas son un continuum de variedades con transiciones más o menos bruscas. Esto implica que con independencia de si son variedades más cercanas o no, hay una competencia, la analítica, vamos a ponerle ya la etiqueta, competencia analítica, que nos permite entender una variedad. Es el llamado listening, y la podemos entender aunque no dominemos su speaking. Speaking, ¿no? Lo he dicho en andaluz, ¿no? Me he dado cuenta ahora. Bueno, vamos a darlo así, sí, speaking. Sí, porque lo que interesa es el alcance de los conceptos, no. Eh, competencia analítica, entender una variedad lingüística. Ese listening, ya sea de una variedad del inglés o de cómo se habla en Bollullos Par del Condado, en la provincia de Huelva, o en Coín, provincia de Málaga, o en Valdemorillo, provincia de Madrid, se adquiere por familiaridad, es decir, por inmersión lingüística, normalmente por socialización primaria, enculturación, en un largo proceso, pero decisivo, de adquisición y manejo efectivo de las habilidades lingüísticas y sociales y culturales. Culturales, entendido cultura aquí como en términos antropológicos, ¿vale? El modo de ser y estar en el mundo de un pueblo, ¿no? Como digo, es un largo proceso, pero decisivo de adquisición y manejo efectivo de las habilidades lingüísticas, sociales y culturales en la infancia, adolescencia y primera juventud. A lo largo también de toda la vida se van modificando patrones y demás, pero aquel periodo es decisivo, es un periodo de adquisición de ese manejo, ¿no? No tiene que ver con la adquisición lingüística entendida en términos biolingüísticos, es una adquisición de habilidades comunicativas, habilidades sociales, habilidades culturales, durante todo ese periodo de infancia, adolescencia y primera juventud, que es a lo que apunta realmente la antropología con enculturación o endoculturación. Bueno, esto es la competencia analítica. Nos quedamos con entender y lo podemos asociar a un término que ustedes tienen muy normalizado, que están muy familiarizados con ese término, que es el de listening, competencia analítica, si quieren, listening, ¿vale? La competencia analítica también lo pueden pensar de analizar, ¿no? Analizo.
Entonces, no estoy interviniendo como tal, ¿no? Analiza. Entonces, escuchar supone un cierto análisis. Lo digo como regla mnemotécnica, ¿vale? La competencia sintética implica desenvolverse en esa variedad más o menos como un nativo de esa variedad. Su dominio es más complejo y es menos común tener competencia sintética que analítica. En este punto no hay que confundir speaking respecto de la competencia lingüística, que es un dominio artificial cultivado de la gramática de una variedad privilegiada eh, en el sistema escolar de esa lengua, con el speaking respecto de la competencia comunicativa, que implica el manejo de las condiciones sociales de uso. Es decir, que eh, aquí sí que vamos a tener que hacer esa precisión, porque no podemos confundir, sobre todo con respecto a ciertos niveles ahí donde se miden las competencias, estoy apuntando al llamado A1, A2, B1, B2, C1, donde va de un speaking que está intentando dar cuenta o que se mide las competencias gramaticales, construcciones que no necesariamente tienen que tener unas condiciones sociales de uso tales, eh, hacia cada vez más condiciones de uso, ¿no? Pero bueno, no hay que confundir ahí. Digo que el correlato que hemos establecido antes sí nos sirve y aquí hay que poner este asterisco. Pero bueno, la competencia sintética es manejarse, hablar. mm, Esa variedad. Una cosa es entenderla y otra es hablarla, ¿no? Ahora vamos a ejemplificarlo. Estamos mm, explicando. Bueno, aquí tenemos en este esquema de competencia analítica. Vamos a leer directamente lo que nos dice Moreno Cabrera en su libro. Nos permite entender, aquí hemos subrayado entender, lo hemos puesto en negrita, nos permite entender expresiones de una lengua dichas por otras personas y que procesamos. Entender, aquí es la palabra clave. Competencia sintética nos permite construir expresiones lingüísticas en un idioma determinado. Vamos a leer con más detalle a Juan Carlos Moreno Cabrera para asentar esta parte, ¿no? Hay una diferencia muy interesante entre las dos competencias. La competencia analítica, a diferencia de la sintética, nos permite entender expresiones y palabras parecidas a las determinadas por nuestra competencia sintética, pero que no necesariamente son idénticas a las que construimos. Dicho de otra manera, nuestra competencia sintética nos permite expresarnos con soltura y automáticamente en nuestro dialecto, pero no en otros dialectos de nuestra lengua. ¿Veis? Aquí no hay un uso ideológico, aquí hay un uso, un inciso, entonces hablo de otra manera. Hay un uso técnico, por eso antes hacía esas precisiones. Sigo con la lectura. Es decir, nuestra competencia sintética puede que no nos permita expresarnos con soltura y automáticamente en dialectos distintos del que hablamos. Sin embargo, nuestra competencia analítica nos permite procesar y entender la inmensa mayoría de las expresiones de estas variedades dialectales. Más aún, nos permite incluso procesar y entender expresiones construidas según las reglas de otras lenguas cercanas genéticamente a la nuestra. Nuestra competencia analítica nos permite procesar y entender una parte muy importante de las expresiones pertenecientes a dialectos o lenguas de las que tenemos poca o nula competencia sintética. La competencia analítica tiene por consiguiente un alcance muchísimo mayor que la sintética y es precisamente esta competencia la que hace que todas las personas sean plurilingües analíticas, aunque sean monolingües sintéticas. Por tanto, se puede decir que en un sentido débil, analítico, que todo el mundo es plurilingüe. Si una persona es capaz de procesar y entender la mayor parte de los dialectos o variedades de su lengua nativa, y además es capaz de entender en su mayor o menor medida muchas expresiones de otras lenguas cercanas genéticamente a la suya, entonces hay que concluir que esa persona es plurilingüe analítica. Vamos a poner un ejemplo. Somos andaluces y, bueno, somos la mayor parte de las personas que estamos en este aula somos andaluces, ¿no? En esta clase, en este aula, ahora no estamos en el aula. En clase, en esta asignatura, la mayor parte somos andaluces, ¿vale? Pero lo que voy a decir vale para quien no sea andaluz, ¿vale? Bueno, que puede valer incluso a la inversa, ¿no? Bien, somos andaluces, tenemos una soltura, por tanto, en nuestra forma de ser, estar lingüísticamente en el mundo, ¿no? Hablamos en andaluz,
tenemos una competencia sintética en andaluz, pero entendemos a alguien de Madrid, a alguien de Euskadi, a alguien de Cataluña. Tenemos competencia analítica. Sin embargo, ahora, reproducir, bueno, podemos aproximarnos a partir de una cierta imitación, pero seguro que alguien de allí nos va a reconocer, nos va a pillar. ¿Por qué? Porque nos falta mucha competencia sintética que supone también el manejo, el uso de todas las condiciones sociales de uso. Así que no hay que confundir la mera imitación con una plena competencia sintética. Como vemos en esta conceptualización de las competencias analíticas y sintéticas, no hay distinción entre lengua y dialecto, pues insistamos una vez más, no es una distinción lingüística. Todo es lengua y todo es dialecto a la vez, todo es variedad lingüística. Pero bueno, ya hemos hecho la precisión con ese uso técnico, ¿no? Que no ideológico, que ha puesto ahí, ¿no? Que ha usado, ¿no? Que ha tenido Moreno Cabrera en su texto. Añadamos que no es adecuado usar pseudotérminos que yo llamo fake concept, por analogía con fake news, tales como acento cerrado y acento neutro. Esto no existe. Nadie tiene acento cerrado. Quien escucha lo que no tiene es competencia analítica en tal variedad. Me digo, ¿qué acento cerrado tienen estas personas? No entiendo cómo hablan. Claro, que no tienen acento cerrado, tienen una competencia sintética al interior de su variedad. Eres tú quien no tiene competencia analítica respecto de esa forma de ser y estar lingüísticamente en el mundo. Vemos los alcances, ¿no?, de esta terminología. Más allá de culpar a los demás, bueno, no es culpa es un término de otro ámbito. Pero bueno, lo podemos usar aquí como pulpo, como animal de compañía, que culpar a los demás, tachar a los demás, estar adjetivando a los demás, de acento cerrado. O sea, nadie tiene acento cerrado, eso no existe lingüísticamente. Existe competencias sintéticas y competencias analíticas. Si te falta competencia analítica para entender una variedad, un modo de ser y estar lingüísticamente en el mundo, lo que te falta es familiaridad. Al fin y al cabo, la inmersión lingüística apunta a eso, a familiarizarte con. Te familiarizas y adquieres competencia analítica y al mismo tiempo también competencia sintética. Puedes acabar también produciendo ese sentido también de aprender. Cuando decimos otras lenguas, ¿no?, que son variedades más lejanas. Más lejanas que variedades más próximas. Hemos dicho, las lenguas, ¿no?, del mundo son variedades, algunas más lejanas, otras más cercanas. Y lo que llamamos lengua, un conjunto de variedades más o menos próximas entre sí, algunas más próximas entre sí que otras. Pero como no es nuestra labor definir dónde empieza una lengua, y tampoco la lingüística del momento, la lingüística de este siglo XXI, no tenemos un interés específico en estar delimitando con fronteras, ¿no? Eso lo podemos hacer, establecer una línea aquí, decir aquí empieza un país, aquí acaba otro, venga aquí, la verja de Gibraltar. Venga aquí, en la provincia de Huelva, nos vamos. Bueno, donde está el río Guadiana está... Conceptuamos, pero no todo río, el río Guadalhorce no está separando dos países, ¿no? Al fin y al cabo el río Guadiana no deja de ser otro río más, ¿no? El río Guadalquivir en su desembocadura está separando las provincias de Cádiz y Huelva. No está separando dos países. Y aquel pensamos que separa dos países. Son representaciones en la cabeza. Las piedras, el agua, los animales, el resto de los animales, ¿no? No entienden, el resto de los animales, porque nosotros somos animales, ¿no? No entienden de fronteras, ¿no? Esas son construcciones. Entonces, si podemos hacer, estaba pensando en la provincia de Huelva, por ejemplo, en la parte donde no es el río Guadiana el que separa, sino es campo, ¿no? Entonces, pues aquí empieza España y aquí Portugal. Ya está. Te pone un pie en un sitio, en otro, y te crees que estás en dos países, ¿no? Una cuestión más simbólica que otra cosa. Bueno, sobre el acento neutro hablaremos también en el referido tercer bloque, pero por ahora vamos a adelantar que todo el mundo está situado.
que todo el mundo habla una variedad diatópica, que lo centronorteño peninsular, que es a lo que durante buena parte de los siglos precedentes y durante buena parte del siglo XX, desde posiciones muy equivocadas, muy etnocéntricas, pero equivocadas de todas, desde el punto de vista lingüístico, antropológico, sociológico, de todas, mm, bueno, se había construido ideológicamente como lo neutro, pero no es neutro, es situado, todo está situado, no hay acentos neutros. Vamos a tener el seminario de lengua española y medios de comunicación el año pasado. Fui invitado a ese seminario, estando siendo profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que pasa es que este año estoy aquí, que me he venido para acá, que no viene al caso, pero la cuestión es situar ahí. Bueno, pues en ese seminario de lengua española y medios de comunicación, alguien, eh, una persona del público, que además era profesor de universidad de otro ámbito, pues decía que sí, que el acento neutro, porque él no reconocía de dónde eran. Las personas de las películas tenían acento neutro, ¿no? Las personas de las películas lo que tienen es un acento centro norteño peninsular. Lo que pasa es que luego está confundiendo el estilo, el estilo interpretativo, ¿no? Entonces hay que diferenciar esas dos cuestiones, ¿no? El estilo por un lado y la variedad por otra, ¿no? Es una variedad diatópica centro-norteña, peninsular. No es neutro. Lo que pasa es que se ha construido como lo normal, lo neutro. Se ha normalizado. Es una cuestión que vamos a tratar allí, pero que debemos adelantar aquí, ¿vale? Sobre todo para ir pensándolo ya. No puedo detenerme más en esta cuestión. Bueno, aquello está tan situado, es de allí, y lo de aquí es de aquí, y viceversa. Quiero decir que todo está situado. No hay forma de ser y estar en el mundo que estén en el vacío. A eso le hemos puesto un nombre, que también vamos a estudiar y adelantamos por si alguien quiere ir buscándolo y tal, interesándose, o si se interesa, pues también me puede preguntar. Eso es un proceso ideológico que se llama desespacialización, ¿vale? Desconocer la espacialidad propia. Está construido, además, en la historia desde un punto de vista muy, muy racista. Etnocéntrico, pero muy racista y muy clasista. Todo viene de algo, ¿no? Y las lógicas del pasado, de qué modo no atraviesan, ¿no? El presente, ¿no? Bueno, en definitiva, la competencia analítica permite entender otras variedades lingüísticas, es el listening aplicado a cualquier variedad, y la competencia sintética permite hablar de otras variedades. Permite hablar, no hablar de. La competencia sintética permite hablar otras variedades. Es el speaking aplicado a cualquier variedad. La idea de la competencia analítica es precisamente a lo que apunta el término sesquilingüismo, desarrollado también por Moreno Cabrera. Sesquilingüismo es entender aunque no hables, ¿no? Tú entiendes otra lengua aunque no hables. Esto sucede también mucho con hijos e hijas de personas migrantes que en casa, bueno, pues escuchan su lengua, pero a veces no la hablan totalmente en casa porque tampoco se le ha exigido que se exprese. Donde sí se le exige que se exprese, bueno, pues al final sí adquiere una competencia sintética, pero sí está expuesto a esa inmersión lingüística, pero nunca la reproduce, va a entender, tiene una competencia analítica, pero no una competencia sintética. Eso es lo que se llama sesquilingüismo. Bueno, aquella idea de listening y speaking, además de writing y reading, sobre lo que se fundamenta, por ejemplo, las pruebas de nivel de competencia en otra lengua no nativa, está basada en la conceptualización que hizo el lingüista norteamericano Leonard Bloomfield, para quien una persona bilingüe o multilingüe es aquella que tiene, citamos textualmente, un dominio de dos o más lenguas igual que un nativo. Repito, un dominio, para Bloomfield, un dominio de dos o más lenguas igual que un nativo. Esto lo dice en su libro de 1933. Y por tanto, en esas competencias que él conceptualiza allí,
tiene un dominio en las cuatro, como estamos viendo aquí en este gráfico. Para otro lingüista posterior, McNamara, aquí yo sé que hay personas que tenían mucho interés con el deporte, ¿no? Entonces, McNamara le sonará a un jugador de fútbol, ¿no? Bueno, pues puede servir también aquí de regla mnemotécnica para saber que había un lingüista, de los estudios de bilingüismo se estudia, que John McNamara, eh, hasta donde se no jugaba a fútbol, pero bueno, también podría, ¿no? Bilingüe es quien, para McNamara, tenga algunas habilidades en una de las cuatro modalidades de segunda lengua. Lo dice en su libro de 1969. Moreno Cabrera es más cercano, si nos ponemos a... todo se puede matizar, ¿no? Pero si ponemos a Bloomfield y a McNamara con respecto a esta cuestión, Moreno Cabrera, la postura de Moreno Cabrera está siendo más cercana a la de McNamara, alguna competencia dentro de estas competencias. No es así como se está midiendo las competencias dentro de, de, de- de los niveles, ¿no? La palabra nivel, de los niveles, eh, para medir a los hablantes, ¿no? De segundas lenguas. Estamos viendo aquí este gráfico de manera ampliada. Eh, bueno, estas conceptualizaciones están basadas en la idea de una lengua como unidad discreta, es decir, como una entidad perfectamente delimitable y aislable con límites bien definidos. Es como si las lenguas fueran huevos en sus cajas, ¿no? Dentro de estas conceptualizaciones que, como digo, las fechas son muy relevantes. Por eso hemos dicho con Wallerstein que los conceptos pertenecen a su tiempo. ¿Cómo han sido pensados de su tiempo? Lo que quiero decir con esto es que tenemos los conceptos tan vinculados a su tiempo y tenemos formas de conceptualizar, de estar pensando la realidad. ¿Cómo era la realidad en lo relevante? ¿Cómo era la realidad en torno a 1933 para que Bloomfield estuviera pensando así? ¿Cómo era Bloomfield? ¿No? Blanco, anglosajón, norteamericano, blanco, anglosajón, Estados Unidos. ¿No? ¿Cómo es la realidad en torno a McNamara? ¿Cuál es el ámbito de estudios de McNamara para que esté pensando así? ¿No? Eh, todo está vinculado al lugar de enunciación, en términos amplios, ¿no? El lugar de enunciación desde el cual se habla para estar conceptualizando la realidad. Si estás pensando las lenguas en términos de hablante monolingüe, como un hablante monolingüe, en un mundo donde están muy separadas las comunidades, y estamos, estoy pensando específicamente en el siglo XX, en pleno siglo XX, pues va a ser muy diferente de cómo están pensando las realidades. Ahora, Ofelia García y Ricardo Otegui, desde Nueva York, que son descendientes de cubanos y que hablan, claro, desde aquellas lógicas español e inglés, pero desde sus lógicas de personas que desde niñas han estado expuestas a esa inmersión lingüística, además allí en Nueva York, pues lo que hablan ellos es un translanguaging, es un término que ellos desarrollan y que usan para explicar todas estas cuestiones, que cuando ellos están nombrando cualquier realidad, el building, como acabo de mezclar, ¿no? Dos lenguas, eh, desde la otra concepción es una mezcla, pero desde la concepción de Ofelia García y Ricardo Otegui no es una mezcla, es un translanguaging, es un trans, es decir, es trans, es uno, no es dos, uno por aquí, otro por allí, es uno. Entonces, es una interrelación de un todo, una única cosa. Es un nuevo término que puede ser pensado de esta otra realidad. Claro, las personas que ahora conceptualizan científico-socialmente son personas racializadas que van a pensar desde sus realidades, diferentes a aquella persona que ostentaba el privilegio blanco anglosajón, además sexual, de hombre, heterosexual, pensando desde su realidad
que atraviesa también la forma de estar conceptualizando y también el estado de conocimiento del momento. Es muy interesante desde el punto de vista epistemológico. No nos podemos detener en esto, pero es algo que hay que tener muy presente. Lo podemos resumir así, de una manera muy general, ¿no? Sin apuntar a nada en específico. La forma de estar pensando el mundo ahora, que estamos en 2024, va a ser muy diferente de cómo se esté pensando el mundo en 2084. Hay cosas que no vemos, no podemos ver, eh, con respecto al estado de conocimiento, con respecto a nuestra forma de estar viendo éticamente también la existencia, la vida, las relaciones, será muy diferente en 2084. Entonces, cada tiempo construye sus propias conceptualizaciones, hereda también del pasado, pero construye sus propias conceptualizaciones, igual que construye sus propios mitos. Cada generación construye sus mitos cinematográficos, literarios, musicales, etcétera, pues lo mismo. Bueno, esa conceptualización de entender las lenguas como si fueran huevos en una caja de cartón, ¿no? Así, uno aquí, otro allí, otro, bueno, una caja de cartón sin la caja, uno aquí, otro allí, otro allá. Está atravesada de un nacionalismo metodológico, del que ya hemos hablado en otra sesión, confundiendo mapa y territorio. Es decir, esta representación de la realidad con la realidad misma. Confunde la representación de la realidad con la realidad misma. La realidad misma, que siempre es diversa y que es un continuum. Este continuum se parece más a la representación que muestra la imagen que sigue, esta imagen, que al mapa político-administrativo de los estados, que nunca coincide con un mapa político. Vemos aquí esta idea de un continuum con transiciones más o menos bruscas y también con esta idea de eh, variedades más próximas entre sí y más lejanas. Está dibujado ahí blanco y azul eh, con la idea de separar, ¿no? Es decir, se ha delimitado lo azul y se le da un nombre, llámalo X, y está lo blanco, que es lo que sigue, y se le da otro nombre, llámalo Y, ¿no? O sea, dos lenguas. Pero es una cuestión más política y social que lingüística. A veces sí es fácil definir qué es una lengua y qué es otra cuando son dos lenguas que pertenecen a familias lingüísticas muy lejanas entre sí. Pero a veces es más complejo. Pero no es labor del periodista hacerlo. Pero sí la reflexión, el conocer. Cuanto más conozcamos, mejor, ¿no? Esta imagen muestra, como digo, ese continuum con transiciones más o menos bruscas. Es decir, que hay variedades más próximas entre sí y otras más alejadas de las que se usa como punto de comparación. Ese continuum se rompe bruscamente cuando las lenguas pertenecen, como digo, a familias lingüísticas diferentes. Bueno, a continuación se muestran imágenes del catálogo Ethnologue sobre las lenguas del mundo, con el fin de que tengáis una panorámica, es una panorámica, ¿no?, de las familias lingüísticas, que agrupan a las lenguas en virtud de un origen común y por tanto de la diversidad y esta idea del continuum y las transiciones más o menos bruscas. Bueno, aquí tenéis este gráfico con las familias lingüísticas, ¿no? Ahí se nombran las familias lingüísticas más grandes, más extensas. Pero hay muchísimas familias lingüísticas en el mundo. El catálogo Ethnologue nombra 143. Pero la mayor parte de las lenguas están agrupadas en 6. De las 143 en 6. No es objeto de estudiar ni 143 ni 6. Es una panorámica para que veáis, ¿no? Entonces, nuestra lengua, la lengua que hablamos, está clasificada dentro de las lenguas indoeuropeas. La dicotomía competencia analítica y sintética
está en consonancia, por cierto, con la idea de las lenguas como un continuum y de la diversidad lingüística. Esta diversidad lingüística que está mostrando esta imagen.